fascina nuestro programa porque además de que conocemos gente o vienen amigos y la pasamos bomba, de repente nos sorprenden con cosas maravillosas que nunca habíamos oído hablar de ellas, ¿no? Por ahí las habías oído, pero nunca las habíamos tenido tan cerquita. Ajá, sí. Como por ejemplo, tenemos a la consultora de comunicación facial picudísima que se llama Renata Roa y tenemos todas las preguntas del mundo. No, yo encantada. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, de verdad. En primer lugar, mi primera pregunta es, ¿por qué le llamas a mis líneas de expresión patas de gallo? Porque así es como comúnmente se conoce, ¿cierto? Nada más que bueno, aquí el tema es que las arrugas, por ejemplo, en comunicación facial, nosotros no las definimos como arrugas, sino más bien las vemos como el mapa emocional que tu cara te va marcando para saber qué es lo que hay que trabajar. Entonces, ¿cómo se forma una arruga? Pues por la repetición entonces de una emoción. A ver, espérame. Sí, Diría ya que el destripador, vámonos por partes. Vámonos por partes, efectivamente. ¿Qué es ser una especialista en leer la cara de la gente? En comunicación facial. Bueno, excelente facial. pregunta. Nosotros lo que hacemos es diagnosticar por medio del rostro, uno, cómo es la persona, y dos, qué es lo que tienen que trabajar. Ahora, las facciones, ¿cómo resultan? Nosotros tenemos 44 músculos en nuestra cara. Entonces, si nosotros ejercitamos, por ejemplo, un brazo, pues se nos va alterando ese musculito de nuestro brazo. Un botón. Claro, sí. Bueno, aquí todas, no estoy sorprendidísima. ¿No? Los músculos, al estar en nuestra cara, si nosotros los vamos ejercitando por medio de las emociones, que en este caso Paul Ekman, que es un científico picudísimo, como ustedes bien le dirían, el de Lie to Me. Nada más que Lie to Me, por ejemplo, dice que, o sea, él la critica esa serie porque dice que ni siquiera él tiene la capacidad de detectar mentiras tan rápidamente. Pero sí, es un buen ejemplo, el de Lie to Me. Pero, por ejemplo, una mujer que llora mucho, como que esta expresión se le queda marcada en las arrugas, exactamente. ¿no? Entonces, y alguien que se ríe mucho, pues, se le marcan las arrugas la de aquí y la pata de gallo. Y el que se... ¿Qué emoción o qué para nosotros enojarnos? Estaríamos frunciendo ceño, estaríamos apretando quijada, estaríamos apretando labios. Sí tenemos que empezar a trabajar y cualquier arruga, por mínima que sea, tiene un significado. Entonces hay que chambearle. ¿Para qué sirve lo que tú sabes hacer ya, o sea, digamos, profesionalmente? ¿Por qué cobras por eso? Vivir. Es padrísimo. ¿Por qué? Porque tiene una aplicación a nivel personal. Entonces, la gente que llega conmigo, les cuento un poquito qué es lo que tienen que trabajar. En recursos humanos, por ejemplo, para reclutar gente. ¿Por qué? Porque por medio de las facciones también podemos detectar talentos. Claro, porque tú das consulta por un lado, pero también das cursos. Doy talleres donde uno aprende a leer un poco. Para que la empresa se llene de ese tipo de personas. Claro que sí, por un lado. Puras personas felices y entonces te ven a ti y entonces tú vienes a pedir trabajo y digo, esta es feliz. No tanto feliz, pero sí empiezas a transformar tu cara. Pero más bien, necesito una persona que sea súper analítica. Entonces, ¿qué facciones necesito para este puesto que necesita muchísimo análisis? La gente de recursos humanos de las empresas, todos tendrían que tomar ese curso. Sería excelente combinación con pruebas psicométricas, donde cada vez más, en el momento en que juntan los resultados de pruebas psicométricas con análisis faciales, cada vez más encajan los resultados. Entonces, padrísimo. Padre. Ahora, por otro lado, es una herramienta que te invita muchísimo a la introspección. Entonces, si tienes gente que se conoce y que conoce sus talentos y que conoce sus áreas de oportunidad, por supuesto que tienes entonces maneras de trabajar con tu equipo de trabajo y potencializar ese esfuerzo. Estamos hablando de un equipo de trabajo a nivel empresa, estamos hablando de un equipo de trabajo a nivel familia. Si yo conozco a mis hijos, ¿cómo le puedo hacer para llegarle más, para enseñarle, para educarlo, para que me haga caso? Si yo no conozco a mis hijos. Bueno, en este caso. Pero por ejemplo, los rasgos, la gente que tiene un hoyo aquí en la barba, por ejemplo, necesitan reconocimiento. ¿Y a poco? Sí, pero yo también siempre lo he dicho, todo el mundo, todos necesitamos reconocimiento en mayor o mayor medida, claro. Entonces, si sabes que una persona de tu equipo tiene una barba partida, pues entonces apláudele más, dale más palmaditas en el cuerpo, oye, vas muy bien. Aunque no tenga que ver con lo que te voy a decir en qué me hago bolas, en que dices que la cara te empieza como a marcar los años de vida o qué ha predominado. Predominó el enojo porque repetiste muchas veces la cara de enojo, etcétera. ¿Cómo una barba partida, si naces con ella, podría volverse un rasgo facial? Esa es mi pregunta. Porque tenemos genética. Los chinos dicen, y ahí agárrense, que de los 0 a los 25 tenemos la cara que heredamos. De los 25 a los 50 tenemos la cara que todos los días vamos trabajando. Y de los 50, exactamente en adelante, tenemos la cara que nosotros merecemos. O que el cirujano te dejó. O que el cirujano dejó en el mejor de los casos. Sí, hay presupuesto. Eso es porque pagaste por eso. Pero a eso iba yo. ¿Qué pasa con la gente que se hace botox, que se no sé qué, que va perdiendo todas estas expresiones naturales? Claro. ¿Se borran el mapa de su vida?
sobre todo lo que el cuerpo les está diciendo, que ahí creo que es lo más valioso de nuestra cara. No te aceptes. Oye, a veces no aceptes el tiempo en tu cara. Bórralo. Puede tener muchas lecturas, pero más allá de entender el no aceptes, más bien lee lo que dice tu cara. Y los chinos dicen que, por ejemplo, antes de los 70 tenemos nosotros la capacidad de borrar cualquier arruga que esté en nuestra cara. Ay, esos chinos, ¿cómo saben, verdad? A ver, son bien sabios. Y la verdad es que si lo mis patas de gallo? Yo diría que las patas... Sin reírme. No, yo soy de la idea que las patas de gallo no se tienen que borrar. Es el equilibrio entre las alegrías que has tenido y las tristezas que has tenido. No podemos nunca leer una cara por una facción. Eso. Se tiene que leer, para empezar, la cara en conjunto, y dos, la cara en movimiento. Hay muchísima gente que hace la lectura por fotografías, pero una fotografía puede plasmar a lo mejor un momento en que estabas... es muy gruñona. Entonces, cuando nosotros hacemos una consultoría facial, lo que hacemos primero es investigar su historia de vida. Tampoco puedes decir, sí, y ser como muy arbitraria, sino también empezar a encontrar qué es lo que hizo que esa facción se desarrollara de esa manera. Entonces, es en donde nosotros hacemos el análisis, sí, a partir de las facciones, pero ojo, leída en conjunto a la cara, y dos, a partir también de lo que la persona te está diciendo y de las reacciones que está teniendo de las preguntas que tú le estás haciendo. Que eso es lenguaje no verbal, que hay muchísimos estudios que dicen que más del 90% de todo mensaje que se envía es no verbal. Es que te puede ayudar una consulta contigo personal, o sea, a trabajar tus emociones. Es terapéutico, es diagnóstico. Es diagnóstico, en donde tú vas a darte cuenta qué es lo que tiene tu cara plasmada. Entonces, ¿y de qué me sirve? Ya saber entonces qué camino tomar. Pues hay que mirarnos al espejo, ver nuestras expresiones y decidir qué expresión queremos que se note más, si la alegría o el enojo o la tristeza. Vamos a un corte, ya regresamos. Muchas gracias. Muchas gracias. El amor da fuerzas para llegar al sacrificio supremo. Tú